por qué está tan desunido el país cuando se trata de defender cosas como el voto, las elecciones limpias, independientemente de quién sea el ganador. Más allá del triunfo partidario que pudiera tener un candidato, si no nos une una causa común, entonces no vivimos en una democracia. Tradicionalmente hay tres, podríamos pensar en tres factores de cohesión en una sociedad. El primero de ellos es el fervor religioso, el segundo es la lealtad a un monarca y el tercero es el orgullo patrio. Estas tres cosas son las que unen normalmente a las sociedades y son las que les dan cohesión para funcionar como deben de funcionar. Ahora, desde tiempos remotos, el factor de cohesión siempre ha sido la familia. En particular la familia extendida, es decir, más allá de papá, mamá, hijos, la familia, los tíos, las abuelas, etcétera. Pero más adelante luego fueron las tribus. Ahí había todavía un sentido, genético o biológico o consanguíneo para permanecer unidos. Cuando ya van creciendo más y más las sociedades, se van volviendo más sofisticadas y tienen otro tipo de necesidades, la gente más allá de la familia tiene necesidad de cohesionarse y normalmente esta cohesión era frente a un enemigo común. Ese enemigo común normalmente era otra tribu o algún inmigrante, etcétera, ¿no? Ahora no tenemos ese tipo de cosas, lo que tenemos es, como decía yo, religión, monarcas o Estado-nación. Entonces ya no podemos pensar nada más en la consanguinidad como factor de cohesión. Entonces hay estas tres opciones, ¿no? En el caso de la religión como factor de cohesión social, falla cuando nos ponemos a pensar en las sociedades de libre pensadores que existen desde el siglo XVIII, ¿no? O sea, con las revoluciones que hubo en Francia, Estados Unidos, en México, podríamos pensar que el libre pensamiento de la razón ilustrada, que es un valor de la República, elimina la posibilidad de que sea la religión el factor de cohesión. Religión y libre pensamiento no son muy compatibles, ¿no? Entonces, una sociedad moderna no se va a poder cohesionar por la vía de la religión, o va a ser un poco difícil, sobre todo si hablamos de muchas religiones coexistiendo en un mismo sitio. No puede ser un factor de cohesión para sociedades que crecen y se vuelven más grandes y tienen necesidades como, por ejemplo, el tener una base energética o un sistema de transporte o un mismo sistema de producción de alimentos, etcétera, ¿no? El monarca desde hace ya mucho tiempo es una figura que no funciona porque se vuelve despótico, se vuelve contra la gente y entonces la gente va y le corta la cabeza, como ocurrió en la Revolución Francesa. Los monarcas derivan, y eso es lo que ha probado la historia, derivan en absolutismos y en despotismos que hacen inviable que el rey, cuyo poder es hereditario, sea un factor de cohesión social. Ese también es un proyecto histórico que más o menos ha fracasado, con la excepción de algunas naciones europeas, pero es porque el rey delega su poder a un aparato ya democrático, como en el caso de las monarquías parlamentarias en Inglaterra, en Suecia, en Holanda, ¿no? Entonces nos queda solo una opción, que es la nación, el fervor patrio. Ese es el único factor realmente que podemos pensar de cohesión social. Entonces, ¿por qué no están funcionando la cuestión a nivel de México? El concepto de nación no está funcionando a la hora de nosotros elegir un candidato. No necesitamos una guerra con otro país para nosotros sentir que nos une alguna causa. Esa causa ya existe desde hace mucho tiempo. Tuvimos una guerra de independencia, tuvimos un proceso de reforma y tuvimos una revolución en este país, una guerra civil. Estos tres eventos históricos deberían de ser suficientes actualmente para tener una verdadera cohesión y un sentimiento de nación. ¿Por qué no está funcionando? La respuesta es probablemente por el pecado capital del PRI, haber promovido la ignorancia y haber sustraído el aparato educativo de la realidad de los mexicanos.
Ese ha sido el gravísimo y más grande crimen que ha cometido el Partido Revolucionario Institucional, el haber mantenido a la población, al grueso de la población, en una ignorancia y no haber consolidado un nivel de escolaridad congruente con una nación democrática, que fomenta los valores nacionales. Todos los países modernos, todas las democracias modernas hacen esto, porque no es algo que caiga del cielo. La educación sobre los valores nacionales es algo que se promueve desde los propios gobiernos. De otro modo no pueden existir valores superiores que al momento de llegar las elecciones, por ejemplo, haga que la gente defienda las elecciones limpias, el voto limpio, y no cosas como no gané, entonces no le voy a ayudar a que dispute las elecciones y las cuestiones. No me voy a poner de su lado para defender elecciones limpias. Porque si existe toda esa evidencia de compra de votos, de amenazas, ¿por qué no están defendiendo elecciones limpias? ¿Será que ellos necesitarán lecciones de civismo y regresar a la escuela primaria para aprender que en una democracia lo importante, el valor superior que debe de prevalecer es la democracia, el sufragio efectivo, y no si gané yo o perdí yo las elecciones? ¿Será que necesitan regresar a la escuela? Entonces tenemos que hacernos unas preguntas bastante profundas ahí. Y esto nos lleva al importante tema de la mayoría de edad. No solo la mayoría de edad de las personas, sino la mayoría de edad política y de cultura cívica es la que nos tendría que llevar a esta actitud de defender la democracia y de defender elecciones limpias. Entonces son muchas las lecciones que tenemos que aprender aquí. Y tenemos también que cuestionarnos seriamente cuáles son nuestras prioridades. Si nuestros valores son el prevalecer y el ganar a costa de lo que sea, entonces debemos de renunciar a la idea de democracia y debemos de renunciar a la idea de que vamos a ser una nación que defienda sus intereses en el contexto internacional en el que todas las naciones también defienden sus propios intereses.